Estimadas y estimados internos, el tema que nos convoca en este minuto es la higienización de manos o de las manos, ¿cierto? Un tema fundamental en todo lo que tiene que ver la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Vamos a tratar de hacerlo lo más conciso, ¿cierto? Y tratando de dar énfasis a aquellos puntos que son fundamentales dentro de este gran tema que corresponde a la higiene de manos. Pues bien, primero tenemos que preguntarnos, ¿cierto?, por qué las manos son una fuente de transmisión de microorganismos que pueden causar infecciones asociadas a la atención de salud. Claramente porque en las manos, ¿cierto?, se puede distinguir dos tipos de flora microbiana, la residente y la transitoria. Ambas toman parte en la transmisión de infecciones asociadas a la atención de salud. En el futuro vamos a decir IAS, ¿cierto?, mediante el contacto entre las manos del personal sanitario y los pacientes, así como los objetos de su entorno. Entonces, en las manos, ¿cierto?, constituyen una manera de transmisión de los agentes que pudieran provocar una IAS. ¿Qué debemos saber entonces en relación a la transmisión de estos agentes? Los microorganismos, ¿cierto?, que deben estar presentes en la piel de las manos de los trabajadores de la salud en el momento de la atención para causar infección o colonización, ¿cierto? Eso es lo primero. La principal fuente de contaminación de las manos del personal de salud son los pacientes infectados y en ocasiones también los pacientes colonizados con microorganismos patógenos, como es el caso, por ejemplo, de los recién nacidos en las unidades de cuidados intensivos neonatales. En general, nosotros debemos considerar que todos los pacientes, ¿cierto?, considerarlos como portadores de agentes, así como nosotros tenemos nuestra propia flora, ¿cierto?, puede ser transitoria o la microbiota que está y que pertenece, ¿cierto?, a nuestro organismo, que está presente en la piel de nuestras manos, los pacientes también en su superficie, en el pelo, y por lo tanto, cada vez que nosotros vayamos a atender a un paciente, debemos lavar nuestras manos, y cada vez que nosotros hayamos atendido a un paciente, nuevamente tenemos que lavar nuestras manos. En ese sentido, debemos ser absolutamente estrictos en este cuidado. Pues bien, estos microorganismos, como les decía, ¿cierto?, pueden encontrarse también en objetos inanimados, en equipos, en instrumentos, ¿cierto?, que tengan que ver con la atención del paciente. Y que al ser tocados por el personal, cuando uno, por ejemplo, en la imagen se ve que se está cambiando una jeringa en una bomba de infusión. La bomba de infusión no es el paciente, es un instrumento, es un equipo que está en la unidad del paciente, pero que debiera considerarse, ¿cierto?, que está, entre comillas, contaminado, ¿cierto?, eventualmente por la misma flora del paciente, ¿ya? Y por lo tanto, esta flora transitoria nosotros debemos considerarla, y tanto para acceder a la bomba de infusión como luego de haber accedido a ella, tiene que haber una higiene de manos previa y posterior. La higiene de manos, entonces, ¿será suficiente para prevenir las IAS? Bueno, es fundamental, ¿ya? Al reducir el número de microorganismos presentes en las manos, principalmente la flora transitoria, la higiene de ellas es una de las estrategias más eficaces para la transmisión cruzada de microorganismos que causan IAS, ¿ya? Sin embargo, no es la única, obviamente, pero quizás es la más eficaz, es la más barata, es la más fácil de llevar a cabo. La higiene de las manos es un componente necesario en muchos otros de la prevención de IAS, tales como el acceso a las cavidades o tejidos normalmente estériles durante el procedimiento invasivo o a la manipulación de circuitos que sean urinarios o vasculares. La estrategia de prevención, por lo tanto, en el rol que tiene la prevención de las IAS, es un abordaje multifactorial. Y el equipo de salud en su totalidad debe conocer la importancia de la higiene de manos, debe llevar a cabo la higiene de manos, y todos tenemos que ser supervisores de nosotros mismos al momento de realizar la higiene de manos, y de quienes no lo hagan, por supuesto. ¿Cómo se logra la higiene de manos? Bueno, básicamente, ¿cierto?, para las precauciones estándar se han descrito dos tipos de métodos de higiene de manos: lavados con agua y detergente o jabón,
con o sin antiséptico, y también la frotación de las manos con soluciones de alcohol. Cualquiera de las dos tiene el mismo objeto de eliminar la suciedad, la materia orgánica y la flora o la microbiota transitoria. Tenemos aquí un cuadro paralelo donde vemos lavado de manos, ¿cierto? Y donde vemos la aplicación de soluciones de alcohol. En 15 segundos con el lavado de manos se elimina entre 0,6 y 1,6 logaritmo de 10 unidades formadoras de colonia, y en 30 segundos 1,8 y 2,8. En cambio, con la aplicación de soluciones de alcohol, en 10 segundos se eliminan entre 3,2 y 5,8 logaritmo 10 de unidades formadoras de colonia. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, el lavado de manos pudiera eliminar menos, porque uno si lo ve así, piensa que pudiera ser mucho más efectivo, ¿cierto?, las soluciones de alcohol. Pero ojo, las soluciones de alcohol necesitan que las manos estén visiblemente limpias para poder llevar a cabo, y además que no tengan materia orgánica presente para que puedan actuar. Eso es fundamental. De lo contrario, previo lavado de manos. ¿Qué propiedades entonces deben tener los elementos necesarios para el lavado de manos? Para lavarse las manos vamos a necesitar agua, jabón, instalaciones para el lavado y un método de secado, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿vamos a utilizar jabón en barra o jabón líquido? ¿Qué es mejor? No hay diferencia en la eficacia de jabones líquidos y sólidos para eliminar la suciedad. No hay estudios que avalen una preferencia por sobre otra. Aunque hay estudios, eso sí, que indican que el recuento bacteriano es más alto en los jabones sólidos que los líquidos, lo cual podría plantear, ¿cierto?, que los primeros podrían ser potencialmente dañinos o potencialmente ineficaces en el control de las guías, ¿cierto? Los brotes epidémicos descritos se han asociado más bien al uso de jabones líquidos y a los dispensadores de los mismos, y no, eso así, al uso de barras, por lo tanto, al uso de jabón en barra. Por lo tanto, si bien por un lado hay estudios que dicen que estos se contaminan más, por otro lado los brotes que se han estudiado, en muchos estudios, mencionan principalmente al dispensador de jabón líquido. Así es que son cosas que tenemos que tener presente y conocer. En el caso de los jabones sólidos, se recomienda, ¿cierto?, mantenerlos secos en una jabonera, como se ve en la imagen, ¿cierto?, de manera que el jabón permanezca seco. En la medida que el jabón permanezca húmedo, favorece la posibilidad de contaminación del mismo. Y en el caso de los jabones líquidos, se recomienda, o más bien se prohíbe, el no trasvasijar el jabón. Es decir, los jabones tienen que venir en sus respectivos dispensadores y deben ser de uso desechable. No rellenar frascos, ¿cierto?, por el riesgo de contaminación que existe durante el proceso, y los dispensadores deben ser únicos y exclusivos para tal efecto. ¿Jabón con o sin material antiséptico? Es otra pregunta que nos hacemos, ¿cierto?, cuando hablamos de higiene o lavado de manos. Desde el punto de vista microbiológico, los jabones sin contenido antiséptico no tienen efecto microbicida, ¿ya?, y eliminan los microorganismos más bien por arrastre, ¿ya? En 15 minutos de lavado eliminan 0,6 a 1,10 logaritmo de 10 unidades formadoras de colonia, y en 30 segundos 1,8 a 2,8, lo que veíamos anteriormente. Los jabones con material antiséptico, tales como la clorhexidina, ¿cierto?, tienen por objeto limpiar la materia orgánica y eliminar además microorganismos, especialmente los que tienen que ver con la flora transitoria o con la flora residente. Tienen efecto por arrastre y también son microbicidas, ¿cierto?, eliminan microorganismos, efecto que varía según el antiséptico, al igual que la presencia de efecto residual, por ejemplo, como son los jabones con clorhexidina, eventualmente, por ejemplo, los jabones con povidona iodada. Hay que tener en cuenta, eso sí, que algunos miembros del personal pueden tener reacciones cutáneas, como se ve en la imagen, la típica dermatitis, ¿cierto?, que ocurre por el uso constante y frecuente y mal enjuague además de las manos al haber usado algún tipo de jabón antiséptico. Cuando los jabones se usan en forma continua, sus residuos contribuyen a irritar la piel, lo cual lleva al personal de salud a disminuir el cumplimiento de cualquier método. Es decir, una persona que tiene dermatitis hará el quite, por así decirlo, a lavarse las manos frecuentemente, y eso podría jugar un rol, ¿cierto?, contradictorio en el manejo de las guías, ¿ya? Por lo tanto, siempre se deben enjuagar las manos hasta eliminar todos los residuos del jabón. Esa es la clave para prevenir la dermatitis.
Recuerden que la piel normalmente tiene un pH más bien ácido, ¿ya? Y los jabones son alcalinos, por lo tanto, cuando quedan restos de jabón en la superficie de la piel, ¿cierto? Eso favorece que se produzca una reacción eh, como una dermatitis. Y eso, a su vez, la dermatitis, hace que los funcionarios, ¿cierto?, no se laven las manos todas las veces que sea necesario. Las instalaciones para el lavado de manos deben favorecer y no obstaculizar la práctica, es decir, no tiene sentido que un lavado de manos esté lejos, ¿cierto?, del lugar donde se va a realizar este. Por el contrario, tienen que estar y ofrecer, ¿cierto?, la facilidad de acceso a aquellos funcionarios, ¿cierto?, que están trabajando y que están en directa atención de los pacientes. Cualquier de las siguientes condiciones, ¿cierto?, que no se cumpla, afectará a la adherencia al lavado de manos. Por ejemplo, lo que hablábamos, la cercanía al sitio de atención. Además, tienen que ser fácilmente asequibles con amplio espacio, de modo que permita el movimiento relacionado con el procedimiento que se lleva a cabo. Es decir, eso se refiere a que si el lavamanos es muy chiquitito, ¿cierto?, al realizar el lavado de manos, vamos a botar agua fuera de él, de este contenedor, vamos a mojar el piso, y en realidad el lavado de manos va a tener cierta reticencia por parte del personal. Por lo tanto, el tamaño de los mismos lavamanos tiene que ser un tamaño adecuado. Tiene que haber posibilidad de regular la temperatura y la presión del agua, por supuesto. Tiene que haber cercanía del jabón que se va a utilizar. Tiene que haber una buena iluminación en el lugar. Tiene que ser un lugar limpio. Y además tiene que ser un acceso cercano de insumos para secarse las manos. O sea, yo no saco nada con lavarme las manos si no tengo con qué secarlas. Todo esto tiene que estar muy cerca y tiene que brindar cierta seguridad también para quien lo va a utilizar. Si se utilizan toallas de papel desechables, que es lo común, ¿cierto? Habrá que contar además con un recipiente de tamaño adecuado para que los desechos no rebasen este contenedor y tampoco caigan al suelo. Las toallas desechables, ¿cierto?, de papel son las que más se utilizan, ¿ya? Son las que corta el propio usuario, son de uso individual, suelen ser el método preferido de los miembros del equipo de salud, ya que son eficientes y el secado es muy rápido, alrededor de 10 segundos. Se requiere abastecimiento constante, eso sí, pues si no están disponibles, los trabajadores nuevamente tienden a no lavarse las manos. Tiene que haber una supervisión, tiene que haber gente responsable de su reposición en la medida que éstas se vayan utilizando. Los secadores de aire no es algo que se utilice mucho en los servicios clínicos, en realidad lo que más se utiliza siempre es en las toallas de papel, pero para el concepto, ¿cierto? No, como dice acá, no se recomienda su uso en las unidades con pacientes de alto riesgo porque pueden producir corrientes de aire que dispersa polvo u otras partículas, ¿cierto? Y eventualmente gérmenes, ¿cierto? A un radio de 1 metro o más. Por lo tanto, no se recomienda su uso en general, aunque no se ha demostrado, no hay evidencia científica que haya demostrado, ¿cierto?, la incidencia de estos secadores de aire en el aumento de IAS, ni de brotes epidémicos. Bueno, respecto de la técnica del lavado de manos, por ustedes ya es muy conocida, ¿cierto? Ya todos la conocen, pero nunca está de más repetir algunos aspectos importantes, ¿cierto? Durante el lavado de manos, ¿cierto? Las manos deben estar en contacto directo con el agua y con el detergente o con el jabón, ¿cierto? Que se frotará toda la materia orgánica y la suciedad y luego se enjuagarán con abundante agua para eliminar todo tipo de residuos. El uso de joyas, ¿cierto? Está absolutamente prohibido, ¿ya? Esto dificulta el acceso al jabón, ya que las manos efectivamente queden bien limpias. No se ha demostrado la asociación entre el uso de esmalte de uñas o uñas artificiales en las guías, ¿ya? No hay evidencia, pero si bien son algunos estudios la han asociado a una mayor colonización por bacterias gram negativas, pero que en general, por supuesto, se recomienda que el personal de salud no utilice ni esmalte de uñas ni tampoco uñas artificiales. Aquí está la imagen del correcto lavado de manos, que ustedes ya conocen, que está publicado en la Organización Mundial de la Salud, mojarse las manos, depositar la cantidad de jabón, frotar, ¿cierto? Interdigital,
luego una mano con otra, ¿cierto? La zona del pulgar, luego las uñas, finalmente el enjuague, el secado y la precaución al cerrar, si no son llaves automáticas, al cerrar con la misma toalla la llave, ¿de acuerdo? Y ahí nuestras manos van a estar limpias. Otra imagen, en realidad en la web hay muchas imágenes respecto de cómo lavarse las manos. Respecto de las soluciones en base a alcohol, la higiene de manos por aplicación de soluciones con base de alcohol requiere algunas condiciones especiales relacionadas con el producto mismo, con su disponibilidad y acceso cuando se necesita. No hay necesidad de otra instalación, ¿ya? En realidad, como que simplifica un poco la higiene de manos. ¿Qué propiedades debe tener entonces estas soluciones con base de alcohol? Primero, que tengan amplio espectro. Segundo, que sean de acción rápida, que además no sean tóxicas para quien las utiliza. Que sean inalteradas por medio de factores ambientales, ¿ya? La temperatura, qué sé yo, básicamente eso. Que no tengan olor, ¿ya? Que sean económicas, que sean fáciles de usar, que sean de un secado rápido y que tengan una viscosidad adecuada para el cumplimiento del objetivo. ¿Qué características entonces tienen las soluciones a base de alcohol o qué características debieran tener? Las soluciones debieran tener, ¿cierto?, para higienizar las manos una concentración de alcohol del 60 al 95%, teniendo así un efecto antimicrobiano de acción inmediata cuando entran en contacto con las bacterias. Esto se debe a la denaturalización de las proteínas de las bacterias y su capacidad bactericida, que ya la habíamos conversado, ¿cierto?, previamente, es bastante alta. Las soluciones, ¿cierto?, no limpian, por lo tanto las manos, ojo, deben estar libres de suciedad visible, ¿ya? De lo contrario, tenemos que lavar nuestras manos previamente y luego aplicar alcohol gel. Ahora, cuando estén visiblemente sucias, ¿cierto?, deben lavarse las manos. Por este motivo, ambos procedimientos, tanto el lavado de manos como la higiene de manos mediante soluciones a base de alcohol, son actividades complementarias y no se sustituyen una por la otra. Con las manos secas, ¿cierto? Y sin suciedad visible, que eso es súper importante de recalcar, manos secas y sin suciedad visible, se deposita la cantidad de solución en la palma de la mano y un poco se repite el mismo procedimiento, el mismo protocolo que llevamos a cabo con el jabón y con agua. ¿Ya? Esta vez vamos a ocupar solamente el alcohol gel. Pero ojo con eso porque también es muy típico y muchas personas lo hacen, ante lo cual nosotros tenemos que educar, ¿cierto? Que aplican alcohol o una solución a base de alcohol para higienizar las manos y con suerte se frotan la palma de las manos y ya se sienten absolutamente protegidos. Y no es así, ¿cierto? Tenemos que proteger, tenemos que pasar la solución de alcohol tanto en las palmas, en la zona interdigital, en las uñas, en el dorso de las manos, inclusive en las muñecas. Así que eso no hay que olvidarlo. Otra imagen otorgada por la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, donde clarifica el procedimiento de la aplicación del alcohol gel, que es algo que ustedes ya saben y conocen. Ventajas del alcohol gel, que es más rápido, que no requiere trasladarse a donde se encuentre el lavamanos, ¿cierto?, no requiere instalaciones especiales y tiene un gran efecto germicida. Las desventajas que tiene una eficacia discutida en presencia de cantidad importante de suciedad o materia orgánica visible, así que ojo con eso, en ese caso hay que hacer un lavado de manos. Puede ser menos eficaz frente a microorganismos específicos, como pudiera ser la espora de Clostridium difficile, y potencialmente inflamable, aunque esto ha sido observado en muy raras ocasiones. ¿Ya? Básicamente tiene muchas ventajas, ¿cierto?, que la hacen altamente útil en lo que tiene que ver con la prevención de ellas. ¿Cuándo se deben higienizar nuestras manos? Tan importante como la buena técnica que ya repasamos, ¿cierto?, y que ustedes conocen, es llevar a cabo la higiene de manos cuando realmente corresponda. Y en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud ha determinado 5 momentos básicos, ¿cierto?, y fundamentales, que al menos en estos 5 momentos siempre tenemos que llevar a cabo una higiene de manos. Primero, antes de tocar a cualquier paciente. Antes de tocar a cualquier paciente, e incluso, idealmente, antes de tocar el entorno del paciente, ¿ya? Antes de realizar, obviamente, una técnica aséptica, ¿ya? O una técnica limpia. Eh,
Y siempre después de tocar al paciente, siempre después de que haya exposición nuestra a fluidos corporales, ¿cierto? Y siempre después del contacto con el entorno del paciente, que eso incluye la bomba de infusión, incluye el monitor, incluye el apagar la alarma, siempre en esos casos, ¿cierto? Tenemos que higienizar nuestras manos. Por lo tanto, para recordar, hay 2 antes y 3 después. 2 antes, 1 antes de tocar, 2 antes de hacer cualquier procedimiento, ya sea limpio, estéril con el paciente, lavado de manos, higiene de manos. Y 3 después, después de tocarlo, ¿cierto? Después de estar en contacto con fluidos corporales, aunque estemos cubiertos con guantes, aunque estemos utilizando guantes de procedimiento estéril, siempre tiene que haber un lavado. Y finalmente, ¿cierto? Después de tener contacto con el entorno del paciente y no necesariamente con el paciente. Estrategias. Las principales estrategias son 2. Primero, la educación del personal. Siempre tiene que haber educación, supervisión, educación, supervisión, educación y supervisión. Para eso hay aplicación de pautas, ¿cierto? Hay vigilancia que nos permite, ¿cierto?, revisar estos procesos, estar atentos a la aparición de cualquier brote que haya en alguna unidad. En eso los comités, ¿cierto?, de IAS en los distintos hospitales, están siempre presentes. No le tengamos miedo cuando llega la enfermera a cargo del manejo de IAS de un determinado centro hospitalario, no nos escondamos, trabajemos confiados, ¿cierto?, en que estamos haciendo bien nuestro proceso y obviamente en la medida que eventualmente pudiera haber algún error, ese error, ¿cierto?, hay que solucionarlo, hay que conocerlo para poder solucionarlo antes que pueda causar algún daño, que es un poco lo que se ve en los aspectos de calidad y seguridad de los pacientes. Y por supuesto, esta educación que tiene que ser constante también debe incluir a los pacientes, a las visitas y a los familiares, ya que son protagonistas también del proceso de atención de salud. Para resumir entonces esta presentación, que es lo que tiene que ver con la higiene de manos, ¿cierto? El cumplimiento y adherencia a las prácticas de una adecuada higiene de las manos tiene múltiples factores y habrá que considerar. Primero, mantener abastecido de insumos, por supuesto, y funcionando todas las instalaciones que se requieran para un adecuado lavado de manos. Si no tenemos insumos, mal podremos lavarnos las manos. Segundo, capacitación para que el personal conozca cómo higienizarse las manos, el uso de los productos que sean correctos, ¿cierto?, las instalaciones, los momentos, recuerden los 2 antes, los 3 después, ¿cierto? Que haya una evaluación periódica del cumplimiento para conocer los factores que pudieran estar obstaculizando o favoreciendo esta técnica, y por supuesto aquellos equipos que lleven a cabo una correcta higiene de manos, por supuesto que tengan sus respectivas, ¿cierto?, felicitaciones. Generalmente eso tiene que ver directamente con los indicadores que se vigilan en el control y manejo de las IAS, ¿ya? Una aplicación adaptada de la experiencia exitosa y una evaluación de su impacto en el ámbito local, y eso está dado siempre y está presente siempre por los distintos equipos de IAS que hay en los hospitales. Estudio de las características de los insumos e instalaciones para mejorar la aceptación del personal. Siempre en general se pide que el personal ojalá adhiera a este cuidado. Antiguamente, hace muchos años atrás, ¿cierto?, el lavado de manos, si bien siempre ha sido considerado importante, no tenía, diría yo, el protagonismo que actualmente tiene. Por lo tanto, somos nosotros los principales, ¿cierto?, interesados en que esto funcione y prevenir, ¿cierto?, estas guías a los pacientes depende principalmente de nosotros y de una buena higiene o una adecuada higiene de manos. Siempre tenemos que tener estrategias, ¿cierto?, para ir sumando más estrategias que vayan multiplicando el lavado de manos, que vayan multiplicando la higiene, con el objetivo de prevenir infecciones, obviamente. Y por supuesto la participación de todo el personal en las decisiones para mejorar el cumplimiento de la higiene de manos es fundamental. Todas estas estrategias siempre van a tener de la mano a todos los funcionarios de mi equipo de salud, no solo a la enfermera, no solo al médico, no solo al enfermero, no solo a la doctora, sino que a todo el equipo, kinesiólogos, tecnólogos médicos, ¿cierto? Técnicos paramédicos de nivel superior, auxiliares, etcétera. Todo el equipo tiene que estar absolutamente involucrado con esta medida de prevención.
Finalmente, recordar, ¿cierto? Las prevenciones y en este sentido las precauciones estándares donde la higiene de manos, como lo veíamos, es fundamental, ¿cierto? Las precauciones estándares siempre deben estar presentes y deben ser las mínimas utilizadas cuando se brinda atención a todos los usuarios en todos los niveles de atención, reduciendo así el riesgo de transmisión de agentes infecciosos y en este caso la higiene de manos es fundamental. Quería dejarles una pregunta, ¿cierto? Para que ustedes a lo mejor piensen, ¿cierto? Y qué es lo que ustedes creen una vez terminada esta presentación, en relación a cuál es el beneficio que tiene el conocimiento por parte de la población general respecto de la higiene de manos en el manejo de la pandemia COVID. Les dejo esa pregunta de reflexión y para que ustedes la vean y si quieren la puedan compartir en el foro respectivo. Les agradezco el tiempo, les agradezco la atención prestada y les deseo que tengan un muy buen desarrollo de todo este curso de infecciones asociadas a la atención de salud. Ha sido un gusto.